De los caudillos al surgimiento del PNR. Carranza postuló a la presidencia Ignacio Bonillas, un hombre poco conocido que no había sido militar. Obregón, Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles proclamaron el Plan de Aguas Prietas en abril de 1920. Carranza huyó y fue asesinado en una emboscada en Puebla. A fines de 1920, Obregón fue elegido presidente. Él buscó disminuir el poder de los caudillos. Obregón favoreció a Calles como sucesor, por lo que Adolfo de la Huerta intentó vencerlo en armas. Calles asumió el poder en 1924 y aplicó las leyes que prohibían la educación religiosa. En 1927, Obregón decide repostularse a la presidencia, modificando el artículo que lo prohibía. En junio de 1928 ganó, pero en ese mismo mes fue asesinado por un radical católico. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, 17 años después conocido como el PRI. De 1928 a 1934 hubo tres presidentes: Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez. Calles fue considerado el jefe máximo de la revolución, y a este periodo se le conoció como el Maximato. La Guerra Cristera. La Iglesia Católica no estaba de acuerdo con el artículo 3, donde se estableció la prohibición de la educación religiosa, y con el artículo 130, que prohibía el culto público. La Iglesia organizó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, y en el centro de México estalló una rebelión religiosa y campesina. Se conoció como Cristiada. Estados Unidos intervino y logró un acuerdo de paz entre la Iglesia Católica y el gobierno en 1929. Sin embargo, el conflicto no se resolvió del todo hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1938. Organizaciones sindicales y campesinas. Entre 1920 y 1930 se fundaron diversas organizaciones sociales. En el gobierno de Obregón se fundó el Partido Nacional Agrarista, que promovía la reforma agraria. Con Lázaro Cárdenas se fundó la Confederación Nacional Campesina, que reunió la mayoría de las organizaciones agrarias. Se fundó la Casa del Obrero Mundial, la Confederación Regional de Obreros Mexicanos, que su dirigente fue Luis Morones. La Confederación de Trabajadores de México, que reunió la mayoría de los sindicatos y fue dirigida por Vicente Lombardo y luego por Fidel Velázquez. Reforma agraria. Pascual Ortiz intentó poner fin al reparto agrario, alegando que ya no había más tierras que otorgar. Durante la presidencia de Abelardo Rodríguez se retomó el apoyo al ejido, que solo representaba el 15% de las tierras agrícolas del país. Lázaro Cárdenas repartió más de 1 millón de hectáreas en menos de un año. Aparte fundó instituciones como el Banco Nacional de Crédito Ejidal en apoyo a la agricultura de los ejidos. El cardenismo. Entre 1934 y 1940 Lázaro Cárdenas terminó el caudillismo y estableció el presidencialismo. Buscó reducir el poder de Calles y en 1936 lo expulsó del país. Construyó alianzas con los sectores obreros, populares y campesinos. Apoyó la formación de sindicatos y el ejercicio del derecho de huelga. En 1938 reformó el Partido Nacional Revolucionario y lo transformó en el Partido de la Revolución Mexicana. Cárdenas aplicó una política económica nacionalista. En 1936 hizo que se aprobara la ley de expropiación e impulsó a la Comisión Federal de Electricidad frente a las empresas eléctricas extranjeras. En marzo de 1936 se nacionalizó el petróleo. El presidencialismo. Este sistema político fue muy importante en México hasta finales del siglo XX. El presidente es políticamente independiente ante el Congreso de la Unión y no tiene que sujetarse a su opinión para determinar en su gobierno las directrices que crea necesarias. Tiene el derecho a crear, votar y promulgar leyes. Es el único titular del Poder Ejecutivo. Hasta el año 2000 los presidentes llegaban al poder provenientes del mismo partido oficial, PNR y luego PRI. El indigenismo. Este movimiento tenía como objetivo que los indígenas dejaran de ser marginados al resto de los mexicanos y que se integraran al progreso de la nación. En 1948 fue creado el Instituto Nacional Indigenista, que nació con el objetivo de llevar a cabo investigaciones sobre las distintas etnias del país para canalizar recursos que ayudaran a su desarrollo económico y social. Esto logró aliviar la pobreza y marginación de muchas comunidades. Proyectos educativos. En 1920, el 77% de la población era analfabeta. En 1921, por iniciativa de José Vasconcelos, fue creada la Secretaría de Educación Pública y comenzó la construcción de un sistema educativo federal. Se inauguraron decenas de escuelas, bibliotecas y universidades.
En 1934, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, se estableció la educación socialista, pero en 1945 fue retirada y reemplazada por la educación científica. Las nuevas instituciones de seguridad social. En 1943 se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, que conocemos hoy como IMSS. En 1960 se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que hoy conocemos como ISSSTE. La Secretaría de Obras Públicas se encargaba de construir viviendas a bajo precio para personas de bajos recursos, carreteras y otros proyectos. Sin embargo, no todos los mexicanos tuvieron acceso a estas redes de seguridad social.